Bueno, muchas gracias otra vez a los organizadores del 9º Congreso Latinoamericano de Derecho. El título de la exposición de hoy es Teoría Constitucional del Delito. Ese es el título de un libro que yo escribí en el año 2004 y cuya última versión, totalmente renovada, es del año 2018, que es este libro. Y en este libro yo intenté construir una teoría del delito basada en la Constitución. Obviamente también en los textos convencionales, por eso tal vez sería mejor hablar de una teoría constitucional y convencional del delito. Todos sabemos que cuando hablamos de debido proceso legal, estamos haciendo referencia a un conjunto de reglas de procedimiento, debido proceso adjetivo, y de contenido, debido proceso sustantivo, que deben respetarse para el dictado de una norma válida. Estos principios adjetivos y también sustantivos modelan el dictado de las normas, sea cuales fueran las normas, tanto una norma general del Congreso como una norma particular, una sentencia. Todas deben ajustarse a ese procedimiento. Estos principios sustantivos se relacionan directamente con las cuestiones que se discuten en materia de teoría del delito. Y por eso es que me interesó construir una teoría del delito fundada en estos principios. Y yo creo que esta idea es muy necesaria en el día de hoy, porque la teoría del delito ha servido, lamentablemente, para que los jueces pongan el carro delante del caballo y primero decidan cuál es la decisión que quieren adoptar y luego acudan a la teoría del delito para fundamentar esa decisión. En definitiva, la teoría del delito hoy en día sirve para fundamentar cualquier decisión. Vamos a precisar algunos conceptos. ¿Se escucha bien? ¿Sí, no? Vamos a precisar algunos conceptos. La dogmática jurídico-penal es la disciplina jurídica que se ocupa de identificar, estudiar y desarrollar los principios subyacentes al derecho penal y, a partir de esos principios, construir un sistema completo y coherente que permita la aplicación de la ley penal y la solución de los casos de manera uniforme y no arbitraria. Ese sistema es lo que se conoce como teoría general del delito. Esta construcción teórica tiene una pretensión de universalidad. Por eso Enrique Bacigalupo dice, por más que los sistemas jurídicos cambien, el sistema es siempre el mismo. Y vamos a ver que esta construcción teórica, que nació en Alemania, que se desarrolló también en España, tiene influencia en toda Latinoamérica y también en países como Japón, Grecia. Muchas veces se habla del derecho continental europeo, ¿no? El derecho penal arraigado en el derecho continental europeo. ¿Qué es esta construcción dogmática generada por alemanes, españoles, y que tiene toda esta prédica y que pretende establecer cuál es la esencia del delito? ¿Qué es el delito en cualquier ordenamiento jurídico? Claro que esto trae algunos problemas, ¿no? Cuando se pretenden importar estas ideas generalizadoras a los ordenamientos jurídicos de cada país en particular, se pueden presentar problemas. Por ejemplo, en la Argentina, cuando se regula la tentativa y se define el dolo de la tentativa y por lo tanto el delito consumado como el fin de cometer un delito determinado, parece difícil compatibilizar este concepto de dolo con las modernas concepciones que pretenden construir el dolo a partir exclusivamente de un elemento intelectual, dejando de lado el elemento volitivo, o cuando se pretenden importar las construcciones de los delitos omisivos, de aquellos códigos que tienen una cláusula general, aquellos códigos que no la tienen. Por eso es que prefiero construir una teoría del delito basada en la Constitución y no en conceptos universales que muchas veces no son compatibles con los principios constitucionales.
En esta construcción teórica, muchos se han ocupado de la estética del sistema, ¿no? Construir un sistema sin fisuras, que cierre en sí mismo, que no tenga fugas. Otros han pretendido construir un sistema orientado a las consecuencias. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias se pretenden? Y aquí se empieza a hablar de la orientación político-criminal del sistema. O sea, que la consecuencia pretendida sería armar un sistema a la medida de la política criminal. También están las tesis funcionalistas, que consideran a la sociedad como un sistema, el derecho un subsistema de la sociedad y el derecho penal otro subsistema, por supuesto. Y pretenden construir este subsistema en función del sistema mayor y es un sistema que no admite fugas, un sistema, nuevamente, sin fisuras. Y claro, si estamos orientados a las consecuencias, a la política criminal y queremos un sistema funcional, entonces vamos a construir un sistema que sea funcional, por ejemplo, a las modernas formas de criminalidad, a la evolución que examinamos en la conferencia anterior, que ha, en cierto sentido, desnaturalizado ciertos principios esenciales. Yo creo que esta tendencia es una de las razones que ha contribuido al ocaso del garantismo penal. Y creo que la teoría del delito debe ser concebida en contradicción con la política criminal. Acá tengo la política criminal y acá tengo la teoría del delito que debe contraponerse a ella, que debe limitarla. La teoría del delito es un contrapeso constitucional a la política criminal, un contrapeso fundado en principios constitucionales. En todo caso, si tiene una función la teoría del delito es esa, la de contrapesar la política criminal. Vamos ahora a ver los principios constitucionales sustantivos que modelan el contenido del derecho penal. En primer lugar, vamos a ver que existen un conjunto de principios interpretativos. Y aquí vamos a encontrar el principio de razonabilidad. En la Constitución argentina está en su artículo 28, que se relaciona con el principio de proporcionalidad también, que lo vamos a encontrar en el artículo 29, inciso 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 52, inciso 1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en muchos otros textos constitucionales. El principio de razonabilidad tiene dos facetas, lo que se conoce como razonabilidad en la ponderación, que exige que haya cierta proporción entre el antecedente de la norma, la conducta que se castiga, y el consecuente. Y la razonabilidad en la selección, que exige comparar distintos tipos penales y ver que no sean desiguales. Si se aplica la misma pena a aquel que tiene un arma respecto del que comete un homicidio, obviamente estamos ante un supuesto de irrazonabilidad. También encontramos el principio pro homine, que exige elegir de todas las interpretaciones posibles aquella que otorgue mayores derechos al ciudadano. Este lo vamos a encontrar en el artículo 29, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 5, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y de estos principios se va a inferir el principio de ultima ratio, en virtud del cual la pena es la última herramienta del ordenamiento jurídico. Estos principios interpretativos deben guiar la interpretación de cualquier norma penal y la construcción de la teoría del delito. Sigamos con los principios. Vamos a hablar ahora del principio de lesividad, que en realidad es un derivado del principio de afectación. El principio de afectación rige para todo el ordenamiento jurídico. El derecho es instrumental, el Estado es instrumental, existe para proteger derechos. Si no hay una afectación a un derecho, no se puede aplicar una sanción. Esto ya estaba en la Declaración de los Deberes, de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no? En el artículo 4 se decía que la libertad es no perjudicar a otros, y en el artículo 5 que la ley solo puede castigar actos perjudiciales. Y vamos a ver que en distintos textos
constitucionales y convencionales vamos a encontrar también esta disposición. Está en el artículo 19 de la Constitución Argentina, en el artículo 52, inciso 1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos lo vamos a encontrar en distintos artículos cuando se establecen limitaciones al ejercicio de los derechos. Una de las consecuencias del principio de afectación es la separación entre el derecho y la moral. Y acá hay que hacer una aclaración, porque muchas de estas normas que establecen el principio de afectación se refieren a la moral, pero hay que distinguir entre quebrantar una moral y afectar una moral. El sentimiento moral de un sujeto puede constituir un bien jurídico, pero esto no significa que se puedan castigar comportamientos meramente inmorales. De este principio de afectación, por supuesto, surge un principio fundamental del derecho penal, que es el de bien jurídico, el bien jurídico tutelado, el bien jurídico afectado. Es ese derecho subjetivo que se ve amenazado o lesionado y que habilita la imposición de un castigo. Una pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿qué significa afectar a otro? ¿No? Porque, por ejemplo, imagínense que dos personas están en pareja y una de las dos decide romper esa relación de pareja. Por supuesto que eso afecta, o romper una amistad, o no aceptar relacionarse con otro. Eso produce una afectación. Sin embargo, eso no puede ser regulado por el derecho. Hay que distinguir entre lo que podría ser, en todo caso, una afectación meramente moral de lo que es una afectación jurídica que puede ser regulada por el Estado. Y para establecer esta distinción, hay que acudir a cuáles son los bienes jurídicos tutelados en los ordenamientos jurídicos y cuidar que no constituya una afectación el ejercicio de un derecho fundamental. Es una cuestión que debería ser de todos modos desarrollada para establecer cuál es el límite entre lo que puede ser regulado y lo que no puede ser regulado. Ahora bien, el derecho penal, en función de estos principios interpretativos, está reservado, la sanción penal está reservada a las afectaciones más graves, y es aquí donde aparece el principio de lesividad. Por eso es que en materia penal no pueden castigarse las meras inmoralidades y no pueden castigarse conductas que no afecten bienes jurídicos. Esta es una derivación del principio de lesividad. Sin embargo, vamos a ver que la tendencia actual es a castigar comportamientos que no afectan bienes jurídicos o que en todo caso generan peligros meramente abstractos. Este es un gran problema del derecho penal actual. Otro principio fundamental del derecho penal constitucional es el de la acción o exterioridad, y que marca la diferencia entre el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. En el derecho penal de autor se castiga a las personas por su condición, por lo que son, por sus características personales, por su personalidad, por lo que piensan, por su sexo, por su raza, por su color de piel. Se castiga a la persona. En el derecho penal de acto se castigan a las conductas. Bueno, en las constituciones modernas está consagrado claramente el derecho penal de acto y este principio de la acción. El delito es siempre una acción. Esto lo vamos a ver en los artículos 18 y 19 de la Constitución Argentina, en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene una fórmula similar al artículo 25, inciso 1 de la Convención Europea. También lo vamos a ver en el artículo 11, inciso 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 15 inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las constituciones y convenciones de derechos humanos consagran el principio de la acción o exterioridad. Hablamos antes del derecho penal de autor. El derecho penal de autor tiene básicamente dos manifestaciones. Una predelictual, ¿no? Individualizamos a aquello que queremos sancionar en función de la condición del sujeto o de su personalidad. El terrorista, el peligroso, o establecemos agravantes en función de la condición del sujeto, como ocurre, por ejemplo, en el Código Penal argentino respecto de ciertos delitos cometidos por hombres, que son agravados. Y
La otra manifestación del derecho penal de autor es postdelictual. Después de que se cometió un delito, vamos a atribuir consecuencias jurídicas por la condición del sujeto. Por ejemplo, esto sucede con, y esto es muy polémico, pero yo creo que es así, con las teorías resocializadoras, ¿no? Cuanto más se modifique la personalidad del sujeto conforme lo que el Estado quiere, más corta va a ser la pena y viceversa. Acá hay una reminiscencia de derecho penal de autor. Hay que hacer una salvedad. Una cosa es el motivo por el cual un Estado, una sociedad democrática decida castigar. Por ejemplo, uno puede decir, aquel que se dedica a cometer delitos lo vamos a castigar, ¿ok? Es una política de Estado. Una cosa es el motivo por el cual castigamos y otra cosa es en qué consiste el delito. El motivo de una sociedad democrática para castigar puede ser cualquiera. Ahora bien, el delito siempre debe ser una acción por imposición constitucional. Solo se pueden castigar acciones de forma igualitaria y no se pueden hacer distinciones por la condición del sujeto. Otro principio fundamental, que es el que en general tiene más desarrollo, es el principio de legalidad. La ley debe ser previa, escrita, estricta. De este principio se infieren la prohibición de irretroactividad de la ley penal más gravosa, la prohibición de analogía y la prohibición de indeterminación. Yo diría, ¿cuál es el porqué del principio de legalidad? Hay muchos porqués, pero podríamos identificar básicamente dos. Primero, es una garantía contra la arbitrariedad estatal, que el Estado, sabiendo lo que hicieron los ciudadanos, no castigue retroactivamente esos comportamientos. Y en segundo lugar, solo la ley previa puede ser conocida por los ciudadanos, solo la ley previa puede motivar comportamientos conforme a derecho. Y esto se relaciona con el otro principio que vamos a examinar ahora, que es el principio de culpabilidad. De estos principios se infiere además el principio de estricta legalidad. Para que las personas puedan saber a qué atenerse, la ley debe ser precisa, no debe ser vaga e indeterminada. Y de aquí surge a su vez el principio de tipicidad. Vamos a ver ahora el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad establece que solo pueden ser castigados los sujetos libres y responsables que, habiendo podido motivarse en las normas, hayan decidido la comisión del delito. Por eso, ya en el marco de la teoría del delito, algunos hablan de la culpabilidad como el reproche jurídico penal, no moral, por no haberse motivado en la norma. ¿Cuáles son las fuentes del principio de culpabilidad? ¿De dónde surge? En primer lugar, del principio republicano de gobierno, que entre otras cosas exige la publicidad de los actos de gobierno, entre ellos las leyes. ¿Por qué debe ser previa la ley? Y bueno, justamente para que pueda ser conocida por los ciudadanos y para que estos puedan motivarse en los mandatos normativos. Obviamente en el principio de legalidad, por la misma razón, la ley debe ser previa para que las personas puedan conocerla. Los principios de libertad y seguridad, poder saber a qué atenerse. También se establece una relación entre el principio de proporcionalidad y el principio de culpabilidad. El principio de proporcionalidad dice que tiene que haber cierta proporción entre la conducta castigada y la sanción. Ahora bien, si esa conducta castigada es una conducta en la que faltó la posibilidad de motivarse en la norma, cualquier sanción va a ser desproporcionada. También se infiere el principio de intrascendencia de la pena. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. ¿Y por qué? No puede trascender porque si no se estaría aplicando una sanción de forma arbitraria, basada en una mera responsabilidad objetiva. De estos principios de culpabilidad, de intrascendencia de la pena, se infiere el principio de responsabilidad penal por el hecho propio. Hay una fórmula en la Constitución argentina que está también en otras constituciones, en Uruguay, en Perú, Honduras, Bolivia, de la que es muy útil a los fines de entender el principio de culpabilidad, que es la que dice que nadie puede ser
obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Y acá claramente la Constitución está estableciendo una relación de comunicación entre la ley y los ciudadanos, una pretensión de comunicar. Y a esta disposición subyace la idea de motivación en la norma. ¿Cuáles son los efectos del principio de culpabilidad en derecho penal y en la teoría del delito? En primer lugar, que no existe la responsabilidad penal objetiva. La conexión subjetiva con el hecho es el requisito mínimo para poder formular después un juicio de reproche. Otra consecuencia es que el error de derecho es relevante, o sea, el error de derecho exime de responsabilidad penal. Después se verá bajo qué circunstancias, pero el error de derecho exime. Otra consecuencia es el principio de evitabilidad, que se manifiesta en muchísimas discusiones a lo largo de la teoría del delito. Y obviamente en el establecimiento de determinadas causales de inculpabilidad que se examinan en el estrato sistemático de la culpabilidad. Por supuesto que puede haber otros principios o distintas denominaciones a estos mismos principios, pero lo importante, más allá de los nombres, es el contenido que le asignemos a ellos. También es importante a los fines de la construcción de la teoría del delito el principio de inocencia, que es un principio adjetivo, pero que tiene relevancia en muchas discusiones que se van a presentar a lo largo de todo el análisis dogmático, y que muchas veces se pretenden resolver obviando que existe un principio de inocencia, obviando que existe un principio indubio pro reo. Dijimos la vez pasada que el prototipo del injusto, de un derecho penal garantizador, estaba anclado en un tipo penal de naturaleza eminentemente descriptiva que relevaba una conducta que dolosamente producía la lesión de un bien jurídico. Y que ese prototipo del injusto en la actualidad ha sido reemplazado por otro, anclado en un tipo penal eminentemente valorativo y por lo tanto impreciso, que releva una omisión culposa que produce un peligro, que en general es abstracto. Obviamente, este prototipo del injusto está reñido con ciertas reglas básicas de garantías. Una teoría constitucional del delito puede servir frente a este avance punitivista que ha derivado en la construcción de un injusto de estas características. Puede servir, por un lado, para declarar la inconstitucionalidad de ciertas normas, por ejemplo, las que asignan responsabilidad objetiva directa u oblicuamente, o para proponer una interpretación reductora, una interpretación conforme a la Constitución, hacer el máximo esfuerzo por interpretar estos nuevos institutos de la ley penal que conducen a este prototipo del injusto, hacer el máximo esfuerzo para interpretarlo de forma conforme a la Constitución. Bueno, vamos a ver ahora, habiendo establecido cuáles son estos principios constitucionales sustantivos, cuál es la incidencia que ellos tienen en la teoría del delito. En primer lugar, dijimos que, conforme al principio de la acción y de exterioridad, el delito siempre es una acción. Por lo tanto, esta definición constitucional va a tener incidencia en el concepto jurídico penal de acción. Nunca va a poder ser una acción más allá de lo que diga la ley, las características de personalidad o las formas de pensar de un sujeto. La acción siempre va a requerir una exteriorización. Y obviamente que estos principios le otorgan un papel central a la voluntad, ¿no? Porque la voluntad va a servir para establecer la subsunción correcta del comportamiento y también va a ser un requisito indispensable para poder formular después el juicio de reproche. Una pregunta que habría que hacerse es si conviene o no construir un concepto de acción que comprenda tanto las acciones como las omisiones. Esta es una gran discusión en materia penal. Hay quienes dicen, no, la omisión recién existe por referencia a una norma. Antes de la norma solo hay acciones.
es la norma imperativa la que hace nacer la omisión. Y tal vez la construcción de un concepto de acción separado de la omisión sea funcional a los fines de preservar el principio de legalidad en aquellos casos en que se pretende incurrir a la analogía en materia de omisión impropia. Es una cuestión que hay que debatir. Otro principio, otra cuestión, dijimos que el delito, como sabemos, es una acción típica, antijurídica y culpable. Algunos dicen una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Esta es la definición del delito en el marco de la teoría del delito. Entonces decimos, bueno, el delito es una acción típica. Y hablamos de un principio de tipicidad que se derivaba del principio de legalidad y también del principio de culpabilidad. Y aquí nace el concepto de tipo penal. El tipo penal es la descripción concreta de la conducta penalmente relevante. Y esta descripción concreta es lo que permite llevar a cabo el juicio de subsunción. Acá tengo el tipo penal, que debe ser preciso, descriptivo, no indeterminado. Y acá tengo la conducta, que voy a analizar en función de ese tipo penal, y si esa conducta se subsume en el tipo penal, voy a decir que es típica, voy a afirmar la tipicidad. La tendencia actual es a que, en lugar de tener tipos descriptivos, cada vez tenemos tipos que abusan de elementos valorativos que impiden establecer con precisión el alcance del tipo penal. Más que tipos cerrados, cada vez tenemos más tipos abiertos. Hablamos el otro día del tipo del lavado de activos, por ejemplo. Además tenemos el problema de la ley penal en blanco, ¿no? La ley penal en blanco sucede en algunos tipos penales que el órgano con capacidad para dictar leyes penales, el Congreso, remite a otras normas dictadas por otras autoridades que no tienen potestades para dictar normas penales, como por ejemplo el Poder Ejecutivo. Esto también genera un problema a la luz del principio de legalidad. También hay que prestar atención en el análisis de la tipicidad al concepto de bien jurídico relacionado con el principio de lesividad. Solo pueden castigarse comportamientos que afecten bienes jurídicos, por lesión o por peligro. Y vamos a ver que cada vez nos encontramos con más tipos penales que castigan la mera desobediencia a las órdenes del Estado. Otra cuestión importante, otro instituto que se insinúa prácticamente como un reemplazo de la teoría tradicional del delito, es el de la imputación objetiva. Esta categoría dogmática pretende superar la discusión sobre la relación causal y sostiene que en todos los tipos penales hay que examinar si un comportamiento que ha causado el resultado produce un riesgo no permitido y si el resultado es la concreción de ese riesgo, y si además todo esto entra del ámbito de prohibición de la norma, ¿no? El problema que ha generado la teoría de la imputación objetiva es que ha introducido elementos valorativos dentro de tipos penales que son eminentemente descriptivos. Y en la Argentina, esta teoría ha sido utilizada paradójicamente lo digo porque se suponía que esta teoría venía a limitar la extensión de la causalidad que producía la teoría de la equivalencia de las condiciones. Paradójicamente esta teoría ha sido utilizada para decidir construir arbitrariamente imputaciones de hechos a sujetos que están lejanos a esos hechos. Por ejemplo, si hay un accidente ferroviario en donde mueren muchas personas, no solo se va a imputar al conductor del tren, sino también a los directivos de la empresa ferroviaria y a las máximas jerarquías de las autoridades de control y al secretario de transporte y al ministro del área. Y si no llegamos al presidente, porque al juez se le ocurre no llegar al presidente. Pero usando la teoría de la imputación objetiva se construyen imputaciones de este tipo. O se cae un avión y se imputa penalmente a los directivos de la empresa aérea e incluso al instructor que aprobó al piloto en un examen. Así se construyen las imputaciones en la Argentina usando la teoría de la imputación objetiva. O sea, la imputación objetiva sirve, algunos dirán su mal uso,
su mal uso, sirven para incurrir en analogía, para transformar en valorativos tipos que son eminentemente descriptivos. Y esto es propicio a la discrecionalidad judicial. Otro punto importante en donde tienen efecto estos principios constitucionales sustantivos, como adelanté, es en materia de los delitos de omisión. Todos sabemos que en materia de omisión impropia se presenta siempre el problema de la analogía, porque en los delitos de omisión impropia lo que se castiga es la no evitación de determinado resultado en determinadas circunstancias. Y esto trae un problema, porque en algunos códigos, como ocurre en el Código Penal argentino, no hay una regulación general de la omisión en la parte general. Entonces, por vía de interpretación, se dice que un tipo penal que dice el que matare a otro también incluye el comportamiento de quien no evita el resultado en determinadas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Entre otras, que el sujeto se encuentre en posición de garante del bien jurídico. Y aquí se hace toda una construcción teórica, que es la teoría de la equiparación, que no establece bien cuándo se puede llevar a cabo esa equiparación y cuándo no, solo en los delitos de resultado, también en los de pura actividad. Bueno, hay otros códigos penales, como el alemán o el español, que sí contienen una cláusula general, pero que no superan del todo el problema de la analogía, porque a su vez tienen una cláusula de equivalencia o correspondencia que establece que no siempre se puede equiparar la acción con la omisión, sino solo cuando la no evitación equivalga a la producción del resultado descrito en el tipo. O sea, los tipos de omisión impropia generan un problema a la luz del principio de legalidad, justamente porque necesariamente necesitan acudir a la analogía. Una teoría constitucional del delito debe prestar atención a estas estructuras típicas para evitar que se imponga la analogía. Otra cuestión relevante tiene que ver con el concepto de dolo. Tradicionalmente se ha definido al dolo como el conocimiento y la voluntad de realización de los elementos del tipo objetivo. Y siempre se habló de estos dos elementos, conocimiento y voluntad, un elemento intelectual y un elemento volitivo. Sin embargo, vamos a ver que hoy en día las corrientes modernas, dentro del postfinalismo, construyen un concepto de dolo basado en el elemento intelectual, basado en el conocimiento y dejando de lado el problema de la voluntad. En parte porque es difícil, es cierto, distinguir la voluntad de realización de las intenciones que en principio deberían ser irrelevantes al derecho penal. Aunque paradójicamente cada vez se sancionan más tipos penales basados en la intención del autor, ¿no? en las motivaciones del autor. La imposibilidad de distinguir entre esas motivaciones y la voluntad de realización hace que, en definitiva, se descarte el elemento volitivo y se construya un dolo a partir del conocimiento. Esto produce un problema, además, a la hora de distinguir entre la culpa con representación y el dolo eventual, ¿no? Esta es una clásica disputa en los autores de derecho penal. Y hay distintas teorías al respecto, pero estas tesis que basan el dolo en un elemento intelectual, que descartan el elemento volitivo, como por ejemplo Jacobs, Jacobs dice, no hay ningún elemento intelectual que sea común a la culpa con representación y al dolo eventual. Con lo cual, lo que está diciendo es que no existe la culpa con representación. La culpa va a ser siempre sin representación, siempre culpa inconsciente. Si hay una representación de la posibilidad de producción del resultado, va a haber dolo eventual. Y esto produce un corrimiento objetivista, ¿no? Porque lo que antes era culpa con representación ahora es dolo. La culpa es solo inconsciente y la culpa inconsciente está muy cercana a la responsabilidad objetiva. Pero esto se comprende más si prestamos atención a que
¿cuál es el efecto de estas construcciones teóricas? Porque muchas veces muchos penalistas hablan como si fueran físicos teóricos, ¿no? Entonces, dicen, bueno, ¿qué es el dolo? Como si un físico dijese qué es un electrón, o qué es un fotón, o qué es el bosón de Higgs, ¿no? Pero el dolo es una convención, no es algo que existe en la realidad. Un físico sí puede llegar al conocimiento de un electrón. En derecho penal se construyen conceptos que tienen una aplicación práctica. Entonces, cuando construimos un concepto de dolo o un concepto de culpa, tenemos que pensar en cuál es el efecto que ese concepto va a tener. Y el efecto que va a tener es un efecto a la hora de la reconstrucción histórica de los hechos. Es un efecto en materia probatoria. Acá se presenta un problema epistemológico. ¿Cómo podemos probar la subjetividad? Es imposible probar la subjetividad. Entonces, frente a esta imposibilidad, hay que acudir a parámetros objetivos, por supuesto. Ahora bien, cuanto menos elementos subjetivos exijamos, más fácil va a ser afirmar el dolo. Cuantos mayores elementos subjetivos exijamos, más difícil va a ser la afirmación del dolo. Entonces, si exigimos conocimiento y voluntad, va a ser mucho mayor el esfuerzo que va a tener que hacer el fiscal y el juez para afirmar la existencia de dolo, a diferencia de lo que sucedería si solo exigimos conocimiento y si la culpa es solo una culpa inconsciente. Por eso es que algunos hablan de el dolo como un elemento, como un término disposicional. El dolo no se puede conocer, se dispone. Y entonces pueden haber indicadores y contraindicadores del dolo. Y tal vez las distintas teorías que se han ensayado para distinguir el dolo eventual de la culpa con representación puedan servir como indicadores y contraindicadores del dolo. Pero volvemos a lo que hablamos en la charla anterior. En esta materia, como en tantas otras, es necesario construir estándares probatorios para poder saber cuándo, a partir de indicadores y contraindicadores, vamos a poder afirmar o negar la existencia de dolo. Y hago una salvedad, la afirmación de la existencia de dolo tiene que ver con principios constitucionales sustantivos, no solo con el principio de culpabilidad, porque cuanto mayor es la hostilidad al derecho, mayor es el juicio de reproche que se puede formular, sino también a los fines del principio de legalidad, ¿no? Porque yo les traía el ejemplo del Código Penal argentino, que define al dolo como el fin de cometer un delito determinado, y bueno, ¿cómo compatibilizamos esa definición con un concepto eminentemente intelectivo de dolo, basado en el puro conocimiento, ¿no? Esto podría afectar el principio de legalidad. También hay que prestar atención, ya en el estrato sistemático de la antijuridicidad, a el establecimiento de ciertos límites que no están expresamente previstos en el Código Penal al ejercicio de ciertas causales de justificación, como por ejemplo la legítima defensa. Si bien es cierto que se sostiene que en el ámbito de la antijuridicidad no rige el principio de estricta legalidad como sí rige en el estrato sistemático de la tipicidad, porque en la antijuridicidad entran a jugar conflictos y principios que entran en conflictos. También es cierto que el establecimiento de límites al ejercicio de una causal de justificación importa una interpretación extensiva de la ley penal o analógica de la ley penal, implica una ampliación de la prohibición penal. Entonces hay que tener cuidado con esto cuando se establecen límites valorativos, por ejemplo, al ejercicio de la legítima defensa, límites que no están previstos en la ley. Y por último, hay obviamente muchísimas cuestiones más. Ya hablé del principio de evitabilidad y la relevancia que tiene para analizar cuestiones como la relación de determinación en los delitos culposos o el nexo de evitación en los tipos omisivos, o cuestiones que tienen que ver con la participación criminal, la distinción entre partícipes primarios y secundarios, etc. En el estrato de la culpabilidad vamos a ver que también se han presentado interesantes discusiones que tienen relación con los principios constitucionales sustantivos.
La teoría normativa de la culpabilidad, que nació con Frank y que después se transformó en la teoría de la culpabilidad del finalismo clásico, dice que la culpabilidad es el juicio de reproche que se formula al sujeto por no haberse motivado en la norma, por haber decidido cometer el injusto penal en lugar de no cometerlo. Esta idea fue criticada por quienes sostenían que se basaba en la idea de libertad y que el libre albedrío era algo indemostrable. Entonces, como el libre albedrío no se puede demostrar, si aplicamos una pena basada en esta idea del reproche, estaríamos aplicando una pena basada en una ficción, ¿no? Entonces otros dijeron, no, en realidad es una ficción en beneficio del autor. Y es verdad, porque a las personas les conviene más ser tratadas como sujetos libres que ser tratadas como sujetos determinados por presuntos cursos causales incontrolables. Cuando el sujeto es tratado como libre, más allá de que sea libre, más allá de que pueda demostrarse o no la libertad, cuando es tratado como libre, tiene mayores derechos y puede hacer valer determinadas eximentes que no podría hacer valer si es tratado como un sujeto determinado. La cuestión es que en la teoría de la culpabilidad irrumpió la idea de prevención y esta culpabilidad como juicio de reproche fue reemplazada por la culpabilidad entendida como la necesidad de aplicar una pena a partir de la teoría de la prevención general positiva, que es aquella que sostiene que la justificación de la pena está dada en que la pena reafirma la vigencia de la norma negada por el autor. Entonces, la teoría de la prevención general positiva se metió en el estrato sistemático de la culpabilidad y la pregunta dejó de ser si el sujeto podía o no motivarse en la norma, sino si el déficit que llevó a que el sujeto no se motivara en la norma puede hacerse entendible sin que afecte la confianza general en la vigencia de la norma. Esto condujo a un vaciamiento de la teoría de la culpabilidad. Y en verdad lo que debemos preguntarnos en el estrato sistemático de la culpabilidad para establecer su configuración es ¿cuál es el concepto de culpabilidad que se infiere de la Constitución? Y si concebimos al principio de culpabilidad como lo mencionamos, entonces estas tesis preventivistas no tendrían lugar, no deberían ser acogidas. Al individuo le conviene ser tratado como un ser libre y además las constituciones y las convenciones dicen que debe ser tratado como un ser libre. Hay un video mío en YouTube que se llama Principio de Culpabilidad. Ahí se desarrolla un poco más extensamente este principio y la relevancia y la incidencia que tiene en la teoría del delito. En definitiva, los principios constitucionales sustantivos regulan cuestiones medulares del derecho penal y de la teoría general del delito. Y es posible construir una teoría del delito basada en la Constitución. Yo no reniego de esta pretensión de universalidad que tienen la mayoría de los penalistas de construir un sistema que pueda ser aplicado en cualquier ordenamiento jurídico. Ahora bien, ese sistema también, incluso ese sistema universal, puede fundarse en presupuestos constitucionales y convencionales, porque hay convenciones que se aplican universalmente. Pero no es prudente importar esas construcciones teóricas universales de forma crítica a los ordenamientos jurídicos de los respectivos países sin atender a cuál es el contenido, no solamente de las normas de jerarquía inferior, sino a cuál es el contenido concreto de las constituciones de esos países. Con esto he terminado y bueno, estoy dispuesto a contestar las preguntas que correspondan. Gracias. ¿45 justo? 46. Muy bien.